Bueno, muy bien, muy bien. Hemos logrado coordinar horarios y demás con el señor ingeniero agrónomo Uber Arese. ¿Cómo estás, Uber? Buen día, Silvina, buen día a toda la audiencia. Muy bien, estoy. Somos complicados, porque hoy tenemos que estar dos, porque digo que Gustavo y yo, y estoy yo solo, así que fíjate, había que hacerle noche. Bueno, dijimos ya no la postergo más. No la postergo más y si no hablo yo sola de esto. No. La idea era hacer la entrevista, pero buenísimo. Ya le decimos a la gente que a poner la pava. Estuvo viendo el ingeniero agrónomo cómo estuve preparando el mate con la yerba compuesta de naranja. Vengo repitiendo la naranja porque hasta me dan ganas de comerme el paquete de lo sabroso y lo dulce que es riquísima. Todavía no lo probé el mate, así que no puedo dar ningún tipo de opinión. Así que cuando lo pruebe, vamos a ver si lo aprobamos o no el mate. Y al principio yo le decía a la gente, dulce, amargo. Bueno, a mí me gusta dulce, así que sepan que va dulce el mate y punto. Los primeros vienen riquísimos, pues se empieza a lavar cuando la nota es media larga, así que ahí vamos, ya están todos avisados, están todos debidamente informados de cómo va la marcha el mate. Lo que pasa es que dicen que el mate dulce produce acidez, por eso no hay que tomar mate dulce. Bueno, pero a mí no sé nada. Cuando ya me produzca acidez, cambiaremos, Uber. Se acordarán del ingeniero Arese que dijo que el azúcar producía interés. Acidez. Está muy bien. Uber, la verdad, para poder actualizarnos de toda la información relacionada con el sector agropecuario, que tenemos tiempo aquí con Negra Rural, todos los días siempre vamos pasando notas y bueno, como para poder ir comentando y charlando. En principio, ¿cómo ves al sector? Y teniendo en cuenta de que este año tenemos elecciones también, esas son cosas que van condicionando a la economía en general, digamos, y tenemos un sector que es prácticamente el motor de la economía del país. ¿Lo afecta, no lo afecta? ¿Qué opinión tenés, Uber? Son dos cosas distintas. Primero, que yo creo que el sector agropecuario está, en general el sector agrícola, ganadero, nosotros que estamos en la gloria porque estamos en una zona que el agua no fue problema, que fue un montón de zonas, tiene una rentabilidad bastante acotada, nada que ver con lo que se preveía. Los precios internacionales bajaron de forma importante porque hubo mucha cosecha, por todo un sinnúmero de cosas, razón por la cual los números del sector agropecuario son muy ajustados. En la lechería lo mismo, la carne también, y la economía regional en general están todas muy complicadas. ¿Cómo podemos mejorar esto? Y después hablamos de la parte de elecciones. Esto se puede mejorar de dos formas. Una, elevando el tipo de cambio o bajando los impuestos. Una de las dos cosas va a tener que hacer el gobierno. Una cosa que está pidiéndose ahora es que se acelere un poco que las retenciones de la soja, que bajan a partir, no me acuerdo de qué mes de este año empiezan a bajar algo, que se adelante y bajen en forma importante, porque si no, para el productor agropecuario la rentabilidad se va a convertir en nula con la soja, y para el país eso es grave también porque le está entrando muy poco dinero por exportación. Los productores no están vendiendo porque están reteniendo, porque el precio no lo cierra. En el caso de la soja, bueno, ahí lo mismo. Razón por la cual que yo creo que el gobierno va a tener que tomar algunas medidas que no son fáciles de tomar, porque las medidas que yo estoy diciendo fundamentalmente pasan por una reducción del ingreso de impuestos, razón por la cual, con todos los gastos que tiene el Estado y que no ha achicado el gasto público, sino que ha crecido, me parece que no va a ser tan fácil. O sea, el sector agropecuario acá tuvo una buena cosecha y la rentabilidad no es lo esperable. En algunos casos es bastante neutral y en algunos casos la rentabilidad cambia mucho si es propietario o inquilino, pero las rentabilidades son muy ajustadas. Eso por un lado. Sí, hay una gran presión tributaria, Uber. Querés irte para otro lado, no sé, veo que hay otro puntito que querés desarrollar, pero hay una gran presión tributaria. Esto que decía recién, el precio de los commodities no está ayudando. Veía incluso que, por ejemplo, el otro día leía que en Brasil también están reteniendo la soja para poder presionar al costo. Y los americanos están haciendo lo mismo. Los productores americanos, si comparas año con año, este año vendieron a esta altura mucho menos que el año pasado, porque están haciendo lo mismo. O sea, el precio no les da rentabilidad. Y no da rentabilidad, voy a decir, ¿para qué vendo ahora si no tengo compromisos que pagar? Por ahí se hacen los lerdos para pagar a ver si levanta un poco la soja. No habría, si no ocurre ninguna cosa muy rara, muchas perspectivas de que la soja suba de forma importante. Entonces, ese es un tema complicado. Y la presión impositiva es terrible. Bueno, pero el gobierno, para bajar la presión impositiva, tiene que bajar el gasto público. Y bajar el gasto público se divide en dos: subsidios a las energías y salarios y asistente social, todo lo que es asistencia social.
asistencia social no se puede cortar, es obvio, porque la gente que está requiriendo ayuda porque no tiene trabajo, hay que seguir ayudándola, las personas que tienen muchos hijos. Con el tema de las tarifas públicas se está tratando, pero estaba leyendo hoy que para llevar los valores reales tendría que aumentar la energía eléctrica el 50% y el gas el 75%, creo que nos agarraron a tiros todos. Claro, y dejar gente en la calle tampoco tiene sentido. Entonces no es tan sencillo bajar los impuestos, o sea, hay que bajar el gasto. Bueno, ¿cómo lo bajamos el gasto? Hay que trabajar. Con respecto a las elecciones, como dice, dos preguntas. Pero para, porque otro puntito, Uber, así después vamos al otro. Por otro lado, también tenemos el tema del dólar, ¿no? Que puede afectar desde el punto de vista de que rinde un poquito más por un lado, pero perjudica por el otro. Es decir, ¿hay un atraso cambiario o no hay un atraso cambiario? ¿O cómo impacta también? Se va repercutido desde los precios en general. Si se aumenta el dólar, se aumenta todo, pero muchas veces también se pide que se actualice un poquito ahí. ¿Qué opinión tenés? Te estoy preguntando justamente. Bueno, esto es muy crítico, ¿no? Porque depende de quién lo mira, ¿no? Así te la pregunta y la respuesta. En Argentina siempre todas las macanas, todos los problemas económicos se solucionan con devaluaciones. Yo no estoy de acuerdo en eso, o sea, no comparto eso. Yo estoy diciendo que el dólar vos lo podés mejorar de distintas formas. Bajo la carga impositiva y automáticamente estoy mejorando el dólar para exportar, ¿no es cierto? Y no afecto a todo lo que vos estás planteando. O sea, yo creo que no tenemos que pedir una devaluación, sino tenemos que pedir qué medidas podemos tomar para que nosotros podamos ser competitivos en un mundo tan competitivo como hay hoy. Y la solución hoy, porque automáticamente vos devaluas y el que perjudica es el asalariado. Porque si cobraba $1000 y vos devaluas que sigue cobrando igual, vas a pasar a cobrar 600, 700 y no le va a alcanzar. Entonces, no son soluciones. Cada vez que devaluó, favoreció a los que debían, favoreció no a la clase de trabajadores, sino fundamentalmente a los especuladores. Razón por la cual no estoy de acuerdo con devaluaciones. Yo creo que hay que buscar que nuestro dólar se revalorice de otra forma. De otra manera, exacto. Ahí veía, por ejemplo, en Paraguay, que estaban haciendo movilizaciones, manifestaciones, que decían realmente que si uno miraba las fotos o las postales de ahí, eran muy parecidas a las del año 2008 aquí en Argentina, y pensaba qué cambió de aquella época ahora a todo esto de que hubo esa quita de retenciones para algunos cultivos, se redujo una parte para la soja y después, recién decías, se habían comprometido a seguir bajando, pero también esto viene con otras variables. Si va a bajar las retenciones, tiene que bajar el gasto público. El gasto público, sabemos que hay un gran porcentaje, como decía recién Uber, ¿no? Está contemplado dentro de lo que es el asistencialismo. Entonces vos decís, ¿cómo hacemos para tocar toda la parte social? Porque a futuro también te puede traer complicaciones desde el punto de vista de la educación, de la inclusión, de gente que va a quedar totalmente excluida. Entonces el análisis es muy complejo y las medidas son muy difíciles de tomar también. Es decir, ¿cómo ves la realidad hoy desde el punto de vista que recién más o menos lo estamos hablando? Hay que seguir trabajando en eso, porque aparte en el tema de costos, el productor ha perdido mucho. El productor, de todo lo que el productor consume, lo que ha bajado de forma importante son los agroquímicos y los fertilizantes. ¿Ha bajado el tema de los precios de los agroquímicos? Sí, ha bajado casi un 20%, 25% en algunos casos y en otros casos más. ¿Por qué ha bajado? Te pregunto, realmente desconozco, porque viste por ahí, ¿qué pasó? Porque hubo una sobreoferta, un montón de jugadores que antes no importaban entraron a importar, entraron a jugar en el mercado y se estimaba que a fin de diciembre del año pasado, en productos en las empresas, ¿no? O sea, en los distribuidores, digamos ya vendido de las empresas a los distribuidores, pero ellos no vendido el productor, había 500 millones de dólares. Claro. O sea que en cada negocio como el mío había stock, no el caso mío, pero stock que no lo habían vendido. Eso hace que la ley de la oferta y la demanda. Claro, entran los cheques, los vencimientos y hay toda una baja intensidad. Aparte, se incrementó un poco la entrada de agroquímicos, pero se facturó mucho menos porque bajaron los precios. Claro. Entonces, eso ha hecho, es la única parte que al producto se le bajó un poco el costo, pero después el costo de vida se fue arriba, el combustible se fue arriba, bueno, digamos que en general todos los costos le subieron y bajó el precio porque la soja vale menos que el año pasado y el dólar vale más y los costos son más altos. Entonces la rentabilidad está complicada, pero está muy bien análisis que hacís vos en decir, no es tan sencillo porque
uno cuando lo analiza de un sector, si yo del sector agropecuario, sí, nosotros tenemos, ¿por qué el dólar no vale 20 pesos? Porque nos cambia toda la estructura de costo. Pero eso implica que te estás olvidando de todo un sector que no es el agropecuario, que es muy importante en el país, a pesar de que el agropecuario es la base de este gobierno y la base de este país desde tiempos, o sea, desde siempre, porque somos eficientes productores de materia prima, tanto de agricultura, ganadería, fruticultura, bueno, en todos los sectores somos altamente competitivos, pero bueno, si no podemos exportar se complica. ¿Cómo estamos ahora? Ya vamos a ir, porque la última vez una pregunta que me quedó bastante postergada, vamos a ir después. Pero ¿cómo estamos de eso que decía Mauricio Macri? Vamos para ser del granero al supermercado del mundo. ¿Estamos lejos de eso? ¿Es difícil? ¿Es complicado? No, ¿Nos hemos acercado un poquito? Para nada es complicado. No me acuerdo si en esto, no sé si de ahí ayer o anteayer, una de las exportaciones más importantes que estamos haciendo es biodiesel. O sea que no estamos vendiendo soja como granito, sino yo creo que hay una gran integración. A lo mejor tendríamos que trabajar mucho más porque digamos, para decirlo más claro, los chinos quieren comprar grano para producirlo ellos. Nosotros tenemos que empezar a decirle al mundo, te vamos a vender, pero no leche, sache, sino te vamos a vender queso, manteca, dulce de leche. Bueno, la soja es lo mismo. No te vamos a vender granito, querés espelho de soja, vamos a tener espelho, querés biodiesel, vas a tener biodiesel, querés aceite, vas a tener aceite. Pero bueno, también es una política de Estado que el gobierno tendría que encarar más profundamente. Pero para hacer eso también tenemos que tener leyes impositivas reales, porque si no producimos no somos competitivos. Entonces producimos ¿para qué? Para no poder vender. Entonces no es tan sencillo. Cuando uno analiza, no es que tome una medida y con eso soluciono todo. Es un sinnúmero de medidas para llegar a... Y nosotros siempre queremos soluciones mañana. Y los países se construyen en 10 años, en 20 años, en 30 años. Entonces no es tan sencillo buscar soluciones. Yo creo que me parece que de a poco tenemos que ir tratando, y el gobierno lo está tratando de llevar adelante, es no vendamos más materia prima original, sino vendamos soja pelada, por decirte una cosa. O sea, que tenga algo de mano de obra, que tenga alguna actividad, que tenga algo entre medio. Una transformación. Entonces, y en eso, si vos más transformás, menos impuestos tenés. O sea, yo no soy economista, no soy alguien que sepa mucho de impuestos. Pero la rueda de la economía se va moviendo más. Claro, hay más trabajo para todos. Si yo genero más trabajo, hay más trabajo para todos. Entonces, si bajo los impuestos, genero más puestos de trabajo, hay más trabajo, al último el Estado le va a entrar más dinero y la gente va a estar contenta y va a estar conforme porque va a poder trabajar. Entonces, yo sé que todo este tipo de transformaciones no son fáciles, pero si no le encaras nunca, tampoco nunca llegan. Seguro, hay cada vez un sector más chico, que es el privado, que es el que tiene que soportar toda la otra parte, ¿no? El gasto público. El gasto público en todo lo que comprende el gasto público, digamos. Pero entonces todo este sector que cada vez es más pequeño es el que tiene más presión, por eso de ahí viene la presión tributaria que estamos hablando recién, Uber. Y por ahí esto hace tomar decisiones que van a veces a favor y otras veces no tan a favor del capital más preciado que tenemos para este país, que es la tierra, ¿no? Que es donde se producen todos los cultivos. Hubo una política de Estado por muchos años que fue favoreciendo esto de la sojización, ¿sí? Y también se ha luchado mucho por esto de poder hacer la rotación de los cultivos. Muchas veces se ha tratado de seguir con la rotación más allá de todo, o viendo las posibilidades de hacerlo para poder cuidar la tierra, pensando en las generaciones futuras. Y acá a nivel provincia quería venirme para ver, porque vienen trabajando mucho sobre lo que son las buenas prácticas agropecuarias, se viene promoviendo y difundiendo mucho esto, se vienen hablando de premios y castigos, si se quiere, y también se vienen enfocando mucho de decir, comprometámonos todos para poder cuidar la tierra, para poder evitar cuando los fenómenos meteorológicos pasan, llámese tremendas lluvias, poder tener las menores implicancias desde el punto de vista de las inundaciones o por ejemplo con las sequías. ¿Cómo ves que impacta o afecta esto al sector, estas medidas que se están tratando de implementar? ¿Cómo llegan con esto? Bueno, digamos que el tema de las buenas prácticas me parece una muy buena idea del gobierno provincial, pero a lo que voy es lo siguiente. A los fines prácticos, porque uno ve, hay muchas cosas que cuando uno las lee desde el punto de vista teórico, o la intención es muy buena, pero es decir, a fines prácticos, ¿es llevable a la práctica o cómo es? Totalmente llevable a la práctica.
Lo que habría que ver es cómo se los van a controlar ese tipo de cosas, cómo se va a controlar, porque una vez, hace muchísimos años, el Banco Nación había sacado un tipo de crédito que iba con una planificación agropecuaria para o sea, el productor tenía que cumplir una serie de requisitos para sacar ese crédito. Le quería una planificación a 10 años, pero nunca la fueron a controlar. Entonces, para presentar la planificación, todo te daban el crédito y después hacía lo que quería. Yo estoy de acuerdo con las buenas prácticas y no estoy tan de acuerdo con los premios y castigos, porque las buenas prácticas, el primero que favorece es el que la estás haciendo. Entonces, claro, sí. él va a tener su premio por hacer bien las cosas. Pero me parece que es importante que haya algún tipo de seguimiento por el tema de la trazabilidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ahí, si yo me inscribo en este sistema y voy llevando una serie de protocolos, una serie de seguimientos, y eso me va a permitir tener un precio diferencial o una posición diferencial en el sistema productivo. Entonces, me parece que es muy interesante como idea. Llevarlo a la práctica creo que no es tan difícil, hay muchos productores que lo podrían hacer sin ningún problema porque lo están haciendo hoy, o sea que no sería una cosa rara. Pero lo más importante es que existan los controles, porque si no, vos lo haces y yo no lo hago y los dos tenemos premios, vos vas a decir, mira, este se acomodó. Entonces, como en Argentina somos argentinitos y estamos tan acostumbrados a ser tramposos, entonces que esto no sirve como una trampa, ¿me entendés? O sea, que realmente el fin que tiene es loable. Ojalá se pueda llevar a la práctica y que no haga falta este tipo de cosas. Los productores tienen que ser conscientes, no los productores, la población en general, porque el productor que alquila el campo, el dueño del campo lo que quiere es tener un alquiler grande y no le importa qué hagan con el campo. Y está destruyendo, un día él tiene un campo y puede ser que por esa avaricia o esa intención de cobrar un montón termine con un desierto. Nosotros no tenemos que ser cómplices de eso. Vos de los medios de comunicación, nosotros de la profesión, tenemos que de alguna forma ir alertando a la gente que por ahí la avaricia y el desmedido interés por el dinero puede hacer que nos quedemos sin el recurso, y eso es bastante grave. Entonces este tipo de práctica es muy importante. Uber, esto que decís me hizo acordar de cuando hablaste justamente del tema del control. La fiscalización y control es una de las cosas más complicadas porque necesitas una estructura que muchas veces no está. Hay temas que no sé si está o no está, me haces así, pero bueno, me pongo a pensar, como por ejemplo, muchas veces cuando he ido a charlas de los pulverizadores, que están ahí los operarios, y he escuchado ingenieros agrónomos que dan esas charlas o capacitaciones que se hacen anualmente o cada 2 años o cada año. He participado ahí haciendo las coberturas y me he quedado para escuchar también, para después trasladar el mensaje aquí en la radio. Y dicen, bueno, cómo se hace con el tema, por ejemplo, de los envases, que hay que romperlos, que queden inutilizables, que después tienen que venir a buscarlos. Y muchas veces uno piensa en la estructura de quién viene a buscarlos y a dónde los llevan y cuál es el depósito, ¿sí? La estructura es uno de los temas difíciles de lograr para poder hacer todo ese esquema de control que hay que hacer, ¿sí? Y por ahí te ves limitado en ese aspecto. El tema de los recursos humanos de la gente también, que vayan a hacerlo, también se puede complicar. ¿Será por eso? Porque después por el otro lado tenemos el tema, yo acá vamos siguiendo desde el tiempo de Economía Rural, otros puntos, como el de la presentación de la semilla, ¿no? Ahí te quiero preguntar también de este tema. Cuando decían, se pone como fecha límite para la presentación de semilla, para la reutilización de la misma, tal fecha. Era el 30 de marzo, después se fue para mayo, después se fue para junio, y hay varias prórrogas ahí. ¿Qué pasa con el que presenta? Que muchas veces dicen, al final, ¿para qué presento yo? Si después lo van postergando y después ¿quién controla? Si se controla o no se controla. Es la pregunta que queda como en el aire, si alguien la responde. Coincido con lo que estás diciendo, pero ¿sabes qué? No nos tenemos que acostumbrar algún día que nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos y no tener papá que en todo momento nos esté diciendo si vas fuerte de la ruta te cobra una multa, si haces esto te pasa esto, si haces aquello te pasa esto otro. ¿Sabes qué? No somos solidarios en esto, porque vos lo que estás planteando es real, pero buscamos. Y recién dijiste una cosa que es importante, creo que somos 8 millones que tributamos en el país para alimentar a 40, o sea, algo no funciona, ¿entendés lo que estás diciendo vos? Bueno, y después todos los controles son los que estamos todos, digamos, inscriptos. Entonces hay que hacer el zoológico, hay que empezar a buscar en otros ámbitos que todo el mundo sabe cuáles son, que no tributan nada. Entonces que el trabajo en negro, bueno, todo el sistema que está dando vuelta, que por ahí esa gente, la única forma de subsistir es esa. ¿Por qué? Por la carga impositiva, porque no puede tener empleados. O sea,
si vos ves, no podemos analizar un tema solo desde un solo lado, porque si no es sectorial, no es objetivo, y entras a decir tal cosa y sí, pero no tuviste en cuenta. Y realmente es así. Entonces, lo que planteas es genial, que lo preparemos, pero que hay 10 publicidades de control que están inscritos y controlados, y hay 100 que no. Entonces, estos 10 se consideran pavos ante los 100 que no están. ¿Me entiendes? Por eso digo, porque la gente, e incluso acá en la radio, cuando uno habla de esos temas, decís, el que hace las cosas bien, todo el día te están pidiendo cosas, todo el día, cada vez más complicado el sistema informático, por ahí hay aspectos que los agiliza y hay aspectos que los complejiza, de las cantidades de cosas que piden, y cada día hay más, y los que no hacen nada siguen estando ahí en esa otra parte que hacen el zoológico. Exactamente, porque a mí me preocupa eso. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser responsables de lo que hacen. Y sabemos, el productor nuestro, el productor agropecuario, el productor de esta zona es un tipo muy inteligente y sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. En Europa es que cuando vos vas a subirte al colectivo, tenés que pasar a pagar y no te piden cuando subís al colectivo, una cosa así. En Europa no te piden nada. No te piden nada, la gente va, por ejemplo, yo tengo que ir, pago el pasaje, después me subo y me siento, y el chofer da por sentado que yo ya pagué, porque por una cuestión de sentido, de la honestidad, ¿no? Bueno, te voy a contar que esto que te cuento ¿Qué tendrá que ver con lo que estamos hablando? No, pero vamos a esto. Yo te voy a contar algo que le ocurrió a alguien de mi familia. En Estados Unidos, en algunos parques, en algunos lugares, vos compras un vaso, ¿sí? Y después tenés la bebida gaseosa libre durante todo el día. Están las máquinas, nadie te controla. Entonces, esta gente que había ido vio las máquinas y habían llevado botellitas de agua y empezó a cargarlas con las cosas. Y después, y después se dieron cuenta y fueron a comprar el vaso cuando vieron cómo funcionaba. Pero nadie te controla, porque todo el mundo, por supuesto que un montón de argentinos hacían lo mismo. Bueno, pero vos fíjate cómo eso se está planteando. Allá no tienen quien controle, porque suponen que si dice, mire, si usted compra este vaso que vale $10, no tengo idea cuánto vale, después se puede servir todo lo que quiera. Pues bueno, quien se va a servir es porque compró el vaso. No que no compró el vaso y te llena la botella. Bueno, eso que planteas vos también nos ocurre en un montón de lugares. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? O sea, si a vos te dicen, mire, en la autopista se puede ir a 130, ¿para qué va a 150? Entonces, o en las rutas se puede ir a 120, 110. ¿Por qué vas más fuerte? Si sabes que entonces te corren mucho, ¿por qué están al viso? Lo que quieren recaudar, y vas más fuerte. Sí, entonces no estás en falta. Claro, sí. Vos puedes recorrer toda Europa y no te paran cuando pasas de un país a otro. Mientras no cometas una infracción, no te para la policía nunca. Si vos no pasas en doble línea, si no, podés recorrer 10 países en auto y no te va a parar nadie, te va a pedir nada, nadie. Entonces acá, ¿por qué el mismo argentino que allá cumple las leyes, acá no las cumple? Es una cosa loca. Nosotros somos realmente una sociedad muy complicada. Pero bueno, en el ánimo de que me parece que todos tenemos que hacer cosas porque nos hace bien a nosotros, nos hace bien a la sociedad, nos hace bien a todos, sin que tengamos la policía, el papá de Estado, el papá, y que te diga, está mal esto, está mal. Cuando somos chicos, los padres nos tienen que guiar. Cuando somos grandes tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo. Muy bien, gracias Uber, ya vamos a hablar de la otra parte porque da para largo, ¿no? Me voy a una breve pausa comercial. ¿Qué tal el mate? Riquísimo. ¿Tengo que mentir? Mira, Uber, que yo me lo pregunte y hago la respuesta. Por eso no me quedo más tranquilo, ¿Qué tal el mate? Riquísimo. Sí, está buenísimo. No, ahora decime la verdad, ¿qué te pareció el mate? Yo le sacaría el azúcar nada más. Le sacaríamos un poquito de azúcar, bueno, vamos a probar sin azúcar, porque ahora la yerba está muy buena, pero el azúcar para mí, ya la yerba es bastante dulce, digamos, y le pones azúcar demasiado dulce, y para los que somos dulces nos pasamos. Claro, ya es una cosa que no tiene es almíbar. No puede ser. Bueno, buenísimo, estamos hablando aquí con el ingeniero agrónomo Uber Ares. En un ratito retomamos.